Hola, bienvenidos al capítulo 6 de nuestro podcast Estudiando, donde nos acompañó Rosario Martínez. Rosario estudió artes plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente es maestra en esta misma escuela en la Facultad de Artes. En este episodio hablamos de La vida y trayectoria profesional de Rosario, desde su niñez en San Quintín hasta sus viajes al centro del país. y cómo eventualmente Motivada por su amor por la danza, terminó estudiando artes en Ensenada, en el capítulo Rosario nos cuenta sobre su proceso creativo, la historia de su huerto, el mensaje que saca del estado actual de este último así como la manera en que imparte sus clases. y lo que trata de enseñarle a sus estudiantes. Este fue un capítulo bastante interesante. ¿Tú qué opinas, Santi? Sí, estuvo bastante interesante. La verdad, lo disfruté mucho y fue una plática muy llevadera. Sí, la verdad, hablar con Rosario me ayudó a reflexionar sobre el año y pues que ya se está acabando, ya vamos a despedir 2020. Sí, muy rápido, la verdad. Pasó como si nada el año y pues todo el tiempo, ¿no? Entonces, supongo que este será el último capítulo de este 2020. Oh, sí, el último capítulo de este amado 2020 y pues queremos agradecerle a todos nuestros escuchas por acompañarnos y por apoyar el inicio de este pequeño podcast. Sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues todos los que han mostrado su apoyo compartiendo las publicaciones o escuchando los capítulos. Y pues esperemos el proyecto Nos- dure más, ¿no? sí, esperemos que dure muchos, muchos años. Sí, Cuando hagamos el capítulo 100 hay que tener una fiesta, otra fiesta. sí, me parece excelente. Una fiesta de Sí, capítulo 100. sí, e invitamos a todos nuestros escuchas también. Sí, están bienvenidos esperemos, en aquel momento no se requieran las medidas de seguridad actuales de salud, pero de ser necesarias ahí estarán. Sí, no, espero que para el capítulo 100 que sería como en que 30 meses, espero que ya no haya coronavirus ni otra pandemia. Sí, con suerte no, con suerte todo estará mejor. Con esto y con estos agradecimientos, los dejamos con el capítulo 6 de Estudiando, con Rosario Martínez. Muchas gracias por seguirnos. Hola, bienvenidos a Estudiando, episodio 6. El día de hoy, 10 de diciembre del 2020. Qué rápido se ha pasado el año. Me acompañan Rosario Martínez y como siempre, Santiago Alvarado. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Pues yo ahorita pero muy bien. Hola, aquí todo bien, qué bueno que estemos bien aquí. ¿Qué tal tú, Karen? Pues aquí también ando bien, con frío. Ya es cierto que ya casi es Navidad. Yay. Sí, No sé qué significa eso ahorita, pero yay. Sí, dentro de la casa las cosas no cambian demasiado, más que los adornos. Sí. Y bueno, justo hablando de cómo nos sentimos los días de hoy, ¿cómo has estado, Rosario? ¿Qué has andado haciendo? Cuéntanos qué haces. Pues he estado en general muy bien. Esta situación del encierro pues ha tenido sus
sus altas y sus bajas, pero en general la mayoría han sido como estables. Pues bueno, ¿qué he hecho? Pues el trabajo, doy clases en universidad, en la licenciatura de Artes Plásticas, aquí en Ensenada, en Valle Dorado. Continúo con mis clases, encontrando estrategias para estas nuevas modalidades. Entiendo pues que ha sido difícil tanto para el otro lado, ¿no? El que está estudiando, como el que está también en este lado que sería el mío. Entonces, pues buscando estrategias, buscando la creatividad para también poder, pues que esto sea fluido y que también sea una experiencia no tan, pues no desagradable, ¿no? Digo del todo porque, pues sí, es algo complicado que no siempre tiene como los momentos más favorables, ¿no? Pero ahí estamos, ahí seguimos tratando de que pues se saque el mejor provecho de eso. Y pues eso a nivel como profesional, bueno, laboral más bien dicho. Y pues estoy en casa trabajando pues con un proyecto, digamos, personal más que nada, pero que me ha brindado como muchas posibilidades creativas en varios sentidos, que es el huerto. Yo con el huerto ya tengo trabajando pues varios años, pero justo en esta situación ha venido a cobrar sentido pues de diferentes maneras, ¿no? Y pues bueno, ahí he encontrado muchas cosas con mi pareja, Fabián, que seguimos conociéndonos creativa, emocional y de todos los sentidos. Hemos estado pues bien de manera general. Tenemos 2 perritos, uno se llama Trapeador y uno se llama Miel. Hemos podido convivir mucho más con ellos. Con los vecinos, bueno, en especial con una vecina, es algo muy curioso porque normalmente soy una persona como un tanto antisocial, aunque a veces no parezca. Entonces, pues también, no sé, este momento pues ha permitido pues el abrirse en otros sentidos para otras experiencias, y pues creo que en esa seguimos. Qué bonito suenan los perritos y... Sí. Pero, y usted, pues, formalmente, ¿qué clases está? Pues diferentes, pero yo diría, o lo describo, mejor dicho, como el proceso creativo es más como mi línea de trabajo, mi línea también de interés. Literalmente doy una clase que se llama Procesos Creativos, pero he dado diferentes como Artes para la Comunidad, Dibujo y Concepto, Ética y bueno, de diferentes, ¿no? Pero en general lo que yo conecto con cada una de ellas es esto del proceso. Más que un producto como cierre o final, a mí me interesa como indagar en todo lo que sucede antes de que pues llegue a cobrar vida, por así decirlo. Y a mí me interesa mucho como la parte humana, ¿no? La parte humana del creador, emocional, mental y también como su convivencia con el entorno. Entonces, de cierta manera, aunque las clases hasta cierto punto son diferentes, pues esa es la manera en que las conecto, ¿no? A partir del ser de la persona que está creando. Entonces, pues esa es como mi línea de trabajo y de interés. Oh, wow. Y por ejemplo, ¿le pasa que estudiantes de una materia luego en semestres posteriores le tocan en otra y puede como seguir ese proceso con ellos? Sí, fíjate, yo no tengo mucho, en UABC tengo apenas 3 años, voy para 3 años, creo, 3 años y medio. Me fallan los cálculos un poquito. Entonces, al principio daba pues solamente a primeros semestres, que es procesos creativos, pero poco a poco he tenido la oportunidad de ir dando otros semestres con materias optativas, entonces pueden tomar de diferentes semestres. Y pues he tenido la fortuna de poder encontrarme nuevamente con estas personas que he conocido anteriormente y disfruto mucho ver cómo han crecido, cómo
a veces hasta sus cuestionamientos existenciales, porque a veces sí sucede, pues son diferentes y no sé, de alguna manera eso me hace sentir bien porque veo pues su evolución, o más que evolución, veo su transformación. Entonces, también hay personas que me ha tocado como en un semestre al principio y luego ya me toca otra vez ese salón y ya están la mitad nada más, ¿no? De los que estaban. Pero me gusta de cierta manera pues tener contacto con ellos y veo que varios de los que ya no están en la carrera, más que sentir como una tristeza, los veo en diferentes espacios y veo que están muy bien, no sé, como si hubieran tomado la mejor decisión, ¿no? Y eso también me hace sentir bien porque pues estudiar artes para mí no es necesariamente pues un producto, ¿no? Entonces a lo mejor durante el transcurso te das cuenta a través de las herramientas reflexivas que te brinda el arte que a lo mejor ese camino académico no es para ti y para otros sí. Entonces, no sé, me gusta encontrármelos más adelante y ver cómo se ha transformado su pensamiento, ya sea estando todavía dentro de la escuela o por fuera. Entonces es una experiencia muy, muy bonita. Oh, sí, suena muy lindo eso. Y pues a mí, al menos a lo que cuenta, me parece que pues sí están haciendo un buen trabajo si una persona tomando esas clases y reflexionando, porque suena que es algo, que también es un proceso para los alumnos como de autorreflexión. Y pues qué bueno Sí, que si pueden descubrir si ese camino es el que les conviene o el que no, porque al uh-huh. final pues sí han ganado, ¿no? Pues van por el buen camino a, ¿qué será? ¿Ser felices? O a Sí, usted, podremos decir, ajá, ¿usted qué opina? ¿Hacia dónde se dirige? pues, pues cada uno tiene caminos diferentes, ¿no? Y en eso me incluyo yo. No sabría decirte si es el camino para ser feliz, porque quizá, pues, a lo mejor eso puede sonar como una meta. Y en lo personal, yo, pues, no creo tanto que sea una meta, sino remito otra vez al proceso, que tu proceso sea disfrutable. Entonces, obviamente va a haber cosas en el transcurso que no se van a disfrutar tanto, que no se sientan tan bien, pero pues observando si hay una equivalencia entre que la mayoría de las cosas se sienten bien, entonces lo que no se siente tan bien creo que vale el esfuerzo, pero si la mayoría de las cosas no se sienten bien, entonces sí habría como de replantearnos y cuestionarnos a nosotros mismos si estamos en el lugar que queremos estar. Entonces, pues creo que el arte es un camino que nos brinda esa posibilidad y que nos enfrenta directamente hacia esos cuestionamientos. Entonces no sé si realmente sea el camino de la felicidad, porque luego también veo, y también a mí como estudiante me tocó en su momento, ¿no? El cuestionarnos si, si el arte, ¿no? Y voy a poner entre comillas arte porque pues cada quien va forjándose y entra con una idea de lo que es arte. Entonces llegamos a un punto en el que teníamos una idea de arte y luego nos cuestionamos si de verdad eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, normalmente pensamos que queremos la felicidad y la libertad, pero a veces como muy romántico. Entonces, cuando nos damos cuenta que no es tan romántico como lo pensábamos, es cuando empiezan a presentarnos pues estos cuestionamientos y que si aún me gusta, si lo disfruto o no lo disfruto, y eso pudiera como entenderse que no es el camino a la felicidad, ¿no? O que no es la felicidad, pero también puede ser parte. Entonces, por eso te digo, no sabría decirte si es el camino a la felicidad, pero sí para muchos de nosotros es un camino que nos brinda pues muchos encuentros y entre esos muchos estados de alegría. Entonces, ¿usted consideraría que la felicidad es más como que parte del camino que a dónde nos lleva el camino? Sí, sí, fíjate, aunque durante el camino de repente también tengo como ya como persona, ¿no? Ya no como ser humano, aparte de eso, de repente tengo mis dudas. Pero, pues bueno, la experiencia, la vida y también, de cierta manera me hace sentir mejor ese pensamiento o esa creencia que en el proceso se va viviendo, no tanto como si la meta fuera, ¿no? Entonces,
A veces luego se me viene como la sensación de que el estado es un estado como permanente, ¿no? De que ya soy feliz. Pero durante el transcurso, pues hay un matiz de emociones y sensaciones. Entonces, aunque en mi yo profundo soy feliz y disfruto de la vida y me gusta la vida, hay momentos en el que tengo sensaciones y emociones no tan agradables, ¿no? De dolor, pero eso no quiere decir que toda mi vida ya haya sido infeliz o que toda mi vida vaya a ser infeliz. Entonces, pues no tengo una respuesta concreta, pero algo que, como trato de ver la vida, es eso. O sea, yo me considero una persona afortunada con la familia que tengo, con las personas que conozco. Entonces soy feliz, pero de repente y en muchas ocasiones pues también tengo momentos de dolor, ¿no? Entonces creo que también así es el camino del arte. Es un estado permanente como de felicidad porque estamos haciendo o buscando eso que nos llena, pero también en el camino tenemos otras emociones que nos acompañan, que no se sienten tan bien. Esto que comentas me recuerda a algo que escuché hace no mucho. Me gustaría saber qué opinas tú desde tu perspectiva. Que comentaba que el buscar ser feliz no es como que algo que sea bueno, porque ser feliz es como ser triste o estar enojado, que es un extremo. Uh-huh. Entonces lo que uno buscaría, lo que debería estar buscando es estar bien. O sea, porque no puedes pedir siempre estar feliz. Para ser feliz necesitas saber que existe la tristeza o que existe el enojo. Entonces, si buscas siempre estar feliz, perdería sentido la misma idea de feliz, porque nunca experimentas enojo, tristeza, además, y buscas uh-huh. estar bien. ¿Esto cómo lo pensarías desde tu perspectiva? Mira, se me acaba de venir a la mente como una imagen que podría funcionar como metáfora, no sé, o algo así parecido. A mí me gusta mucho. Entonces yo cuando voy a la playa, o cuando me gustan más pero cuando voy a la playa o a los arroyos, voy viendo hacia el suelo. Simplemente sé que voy buscando una piedra, por así decirlo, ¿no? O simplemente voy observando las piedras y de repente aparece una que me llama. Entonces la agarro, la disfruto, a veces pido permiso para llevármela o a veces la dejo en el lugar. Pero a lo que voy es que si la felicidad fuera, o sea, si yo buscara una piedra en específico, quizá me cerraría la posibilidad a encontrar otra piedra que incluso me daría más que eso que yo estoy buscando. Entonces, si nos cerramos a algo muy específico durante el camino, también cerramos las posibilidades de poder disfrutar y encontrar otras cosas. Entonces, si lo llevamos a este terreno de la felicidad, si nos centramos en buscar una felicidad que ni siquiera sabemos cómo es o cómo se siente o cómo se representa, no sé, si nos vamos así como caballitos que les ponen las guías a un lado de los ojos buscando eso, pues probablemente nos estamos perdiendo la posibilidad de encontrar muchísimas más cosas valiosas en el transcurso de la caminata. Entonces, yo no usaría la palabra mal o bien, trato de no usarlas lo más posible, porque pues creo que hay más gamas de posibilidades que solo bien o mal. Creo que tiene que ver también con lo que nos hace sentir el bienestar. Entonces, pues diciendo lo que comentabas, ¿no? Es el estar bien. Entonces es mucho de observarnos y cuestionarnos y también darle valor a lo que ya tenemos, porque el buscar siempre implica pues no tener, ¿no? Entonces, si siempre buscamos, estamos diciendo que no tenemos. Entonces, pues creo que es algo muy fuerte en ese sentido. Si nos observamos y nos damos cuenta de lo que tenemos, incluso hasta podríamos observar que ya tenemos eso que estamos buscando, ¿no? Pero creo que también el buscar es algo muy importante. No estoy diciendo que no hay que buscar, ¿no? También es algo muy importante porque el buscar nos hace movernos y el movernos nos hace vivir. Entonces, yo lo que podría decir respecto a lo que pues compartes es que pues sí, no necesariamente es buscar la felicidad, sino el sentir el bienestar y guiarte por esos caminos. Wow, y suena
Suena muy sabio lo que dices. Realmente me deja pensando. Porque en especial la parte que dices, que dice de que si estás buscando, pues es como la implicación de que no tienes. Y Ujú, de hecho, últimamente me he estado poniendo me puse como la meta de empezar a meditar y también como que esto que me cuenta me ayuda a, a pensar que igual y meditar me ayudaría a eso porque a veces, no sé si también les pasa, siento que me la vivo pensando, nomás estoy pensando y ujú. por ese pensar, pues no estoy en el presente y a veces siento que, en especial con eso de la cuarentena, pues que se me pasa bien rápido el tiempo porque, pues como nunca estoy aquí, no sé, o sea, es como, no sé, todo pasa muy rápido, pero el meditar creo que me podría ayudar a eso que usted dice de reflexionar sobre qué tengo. Igual he estado buscando como una piedrita rosita y no me he Ujú. dado cuenta que había piedritas de muchos colores bien bonitas y nomás no, pues estaba viendo. Sí, sí, gracias, qué bonito. Sí, y esto que yo les estoy diciendo, pues hagan de cuenta que tengo un espejo enfrente de mí, ¿no? Diciéndomelo, porque pues igual todo lo que decimos no necesariamente uno lo tiene siempre presente. Entonces para mí como estos espacios me da la posibilidad de poder escucharme a mí misma y de poder recordar cuando llegan esos momentos donde pues uno se exige o uno está, se mete otra vez en esta búsqueda, ¿no? Entonces, pues no sé, también a mí me da la oportunidad de recordarme estas, estas enseñanzas del camino. Sí, es como cuando tu amigo te cuenta una de sus problemáticas y tú le dices como que, ay, pero si es tan obvio, o sea, y le das los mejores consejos, pero resulta que luego tú estás en la misma situación y ya es muy difícil aconsejarte a ti mismo. Sí, totalmente. Pero pues siempre, o bueno, lo importante creo que es estar abiertos a que pues nos equivocamos también, ¿no? Podamos dar el mejor consejo para algo en específico y uno mismo no tomar ese consejo o esa idea o esa opción, pero pues el darnos cuenta de que nos estamos equivocando, pues nos da la posibilidad de retomarlo. Entonces creo que también es parte del camino. Sí, totalmente. Y bueno, hablando de nuestros caminos de vida y así, ¿le gustaría contarnos de su infancia? Suena que es interesante. Este, pues bueno, a ver, ¿qué les cuento? Yo soy de muchas partes. Este, nací en el Distrito Federal, bueno, en el entonces Distrito Federal. Pero al año mis papás se vinieron a San Quintín, no sé si ustedes lo conozcan, un ranchito como a 3 horas de aquí de Ensenada. Le dicen San Polvín también, ya se imaginarán por qué. Es un lugar con mucha tierra, es un lugar con colores terrosos por todos lados y al mismo tiempo, pues, bellísimo. Entonces, pues esos son los lugares y los espacios en donde estuve yo, pues, viviendo mi etapa, esta etapa. Y en Ensenada, a pesar de que me vine ya cuando me vine a estudiar para acá, cuando era niña, de repente teníamos salidas express y de aventura con mi familia y fue también Ensenada parte de mi niñez y Ensenada representaba la aventura. Este, pues fui una niña muy inquieta, bueno, y hasta la fecha creo. Soy una niña y fui una niña muy inquieta, muy curiosa, de repente traviesa también. Tengo 2 hermanas, soy la del sándwich, la del medio. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Las puras travesuras con las hermanas, hacia mi mamá también. Vengo de una familia muy trabajadora, muy creativa, muy emprendedora. Entonces, pues en mi niñez fue mucho de trabajar de cierta manera, eh, siempre dentro de los proyectos de mis papás. Eh,
la comida fue un momento en el que ellos se desarrollaron. Mi papá fue maestro por muchos años de primaria, entonces también en sus festividades, en calificar exámenes de repente, antes que era ABC, ¿no? Rellenabas el puntito y pues bueno, era más fácil calificarlos. Mi mamá era muy creativa también con la comida, entonces era mucho de repente estar ahí con ella observando, aunque no me considero que aprendí a cocinar, pero siempre era, o mínimo era la catadora de la comida, ¿no? Mi papá es de Veracruz, es originario pues de allá, él es hablante de la lengua náhuatl, y mi mamá es de la Ciudad de México, entonces pues sí, la típica que le llaman chilanga, ¿no? Con toda la energía, con toda la actitud. Y cuando era niña, pues viajábamos mucho a visitar a mis abuelos que vivían en Veracruz y a mis abuelos que vivían en Ciudad de México, ¿no? El materno y los paternos. Y cada uno eran experiencias muy diferentes. Con mi papá, pues la familia allá, la mayoría hablaba náhuatl, mis abuelos hablan náhuatl y no hablaban español en ese entonces. Yo no hablo náhuatl, entonces era una dinámica de comunicación muy interesante, porque a pesar de que no nos entendíamos al hablar, nos entendíamos corporalmente, gestualmente, con los ojos, con las manos, y eso era muy interesante. Subíamos, caminábamos horas a un lugar que se llamaba La Milpa, que es donde mi abuelito tenía su sembradío, él tenía tierras donde sembraban. Allá la vegetación era, pues, para donde veas, siempre era verde, ¿no? Me acuerdo de unos animalitos muy curiosos que nunca se van a olvidar. Viven arriba de unos árboles, así, árboles súper enormes, y de repente íbamos caminando y se escuchaba como que alguien nos chiflaba y le preguntábamos a mi papá qué era eso. Resulta que son unos gusanos que viven hasta arriba en las copas de los árboles, y ese es su sonido. Pareciera que alguien va chiflando, pero en realidad son los gusanitos. Siempre que caminábamos encontrábamos una víbora, o bueno, muchos animales. Entonces ese era un escenario muy, muy bonito. Caminábamos hacia los manantiales, tomábamos agua también de los manantiales, comíamos aguacates. El pueblo de mis abuelitos se llama El Aguacate, ya se imaginaban por qué. Muchos árboles de aguacates, diferentes tipos, guayabas, bueno, muchísimas cosas. Y siempre subía mi papá, algunos primos, mis abuelos y mi tío, y de vez en cuando subíamos en una yegua. Entonces ese fue un escenario muy, muy bello de mi infancia, donde vivían mis abuelos. A unos pasos estaba un arroyo, entonces también era muy bello. Pero también había cierto temor, porque ya saben, ¿no? Los cuentos y las leyendas de La Llorona y cosas así. Entonces era una aventura muy, muy curiosa. Y la otra mitad, de repente como que yo siento que fueron infancias divididas, pero al mismo tiempo se complementaron. Con mi mamá, pues era Ciudad de México. Entonces, la tranquilidad que se vivía en el pueblito de mis abuelitos de Veracruz era totalmente diferente de la ciudad, aunque mis abuelitos vivían no en el centro de la ciudad, ¿no? Vivían en un cerro, pero aún así, pues era muchísima la diferencia. Lo que me gustaba mucho de ahí era que podíamos subir a la azotea, mirábamos las luces que parecían estrellas, pero era toda la ciudad llena de luces en las noches. Mi abuelita tenía en ese entonces como un tipo aviario y se escuchaban los pajaritos siempre. Y ahí era jugar con los caracoles, porque había muchos caracoles y hacíamos carreras de caracoles, tenía muchos primos ahí. Entonces, pues fue una etapa muy bonita también. Y en San Quintín, pues el jugar con la tierra era lo máximo.
hacer pastelitos de lodo. Cuando llovía, las calles pues estaban pavimentadas y hasta la fecha, ¿no? Se hacían lagunas. Entonces yo tenía mi clica de amigos, el Néstor y el Ale se llamaban, y agarrábamos las bicicletas y empezábamos a pedalear tratando de cruzar todo un charco, y luego yo por lo regular me quedaba atascada en el centro y me caía, ¿no? Entonces parecía guerra de lodo. Y sí, creo que en mi infancia fui tuve la oportunidad de tener muchos paisajes, mucha gente con la que convivir, muchas travesuras también, obviamente también cosas no tan agradables, y algo que me marca y que hasta la fecha creo que tiene que ver con el arte, es que siempre me gustaron los espacios, crear espacios. Con mis amigos creamos ¿cómo les diré? Como fuertes, por así decirlo, donde cada quien llevaba cosas y pues era nuestra cueva segura. Una fue debajo de un árbol, otra fue en un carro abandonado. En mi casa una vez había muchos bloques que ya no estaban utilizando y construimos una casa. Cada quien se llevaba almohadas, comida y cosas así, ¿no? Y ahí no podía entrar nadie más que el Ale, el Néstor y yo. Y ya lo que me conectó a Ensenada fue, en ese entonces, de repente agarraba a mi papá el carro y salíamos a los globos, porque allá en San Quintín no hay muchas cosas como aquí. Allá los globos era como lo máximo, ¿no? Para ir a divertirse, que serían como los tianguis de aquí. Entonces, agarraba el carro de mi papá, iba mi mamá, mis dos hermanos. Normalmente eran días nublados el fin de semana, y papá decía, ¿qué? ¿Nos vamos a Ensenada? Y pues era la aventura, ¿no? Y nos veníamos así de imprevisto a Ensenada, a veces al cine, y ya nos regresábamos en la noche. Entonces, pues no sé, creo, hay muchas cosas muy bellas que tengo en la memoria de la infancia, que me han enseñado, pues, muchas cosas de lo que soy ahora. Como les decía, también obviamente hay cosas, el saber que de repente no puedes controlar, que eres un niño y que no puedes controlar ciertas cosas, y no entender ciertas actitudes de los adultos o de la gente en general, y no siempre tener respuestas, ¿no? Entonces también eso fue parte de mi niñez, y creo que es igual de valioso. Y bueno, creo que hasta ahí, porque si no, me extiendo y hay muchísimo, entonces ustedes digan. Wow, la verdad, mi infancia suena súper interesante, porque, por ejemplo, yo casi no viajé, bueno, a mí nunca me ha tocado ir a un lugar como Veracruz, así que, por ejemplo, los gusanitos y todo, que chiflaban, o sea, Sí. no me lo puedo imaginar. Y bueno, y usted que pudo vivir pues Veracruz y luego la Ciudad de México y San Quintín, Ensenada, ¿cómo se siente en comparación? Y pues, ¿por qué le gustó aquí como para venirse a vivir para acá? Sí, fíjate, algo como añadiendo a lo anterior, algo también muy importante es que nos fuimos a Veracruz y a México, viajé por avión cuando era muy bebé y no me acuerdo. Viajé por autobús, pero de las experiencias que más se han quedado conmigo es que nos fuimos en carro, mi familia y yo, obviamente, desde San Quintín viajamos en carro hasta Veracruz. Entonces fue una experiencia muy, muy... nuevamente el proceso, el transcurso fue algo que también marcó. Entonces, recuerdo, ¿no? Como para conectarlo con la siguiente pues observación, pregunta, es que cuando íbamos a salir para México, pasamos por Ensenada. Y para mí Ensenada era como que, pues no sé, como les decía, ¿no? El símbolo de la aventura. Pero cuando cruzábamos esa frontera saliendo de Ensenada, sentía que me desprendía ahora sí de esos espacios conocidos. Entonces, no sé, de alguna u otra manera Ensenada también formaba parte de mi espacio seguro, ¿no? Y
pues creo que aún sigue siendo eso, sigue formando Ensenada una parte de mí como un espacio seguro. Entonces, y un espacio seguro no como a nivel social, sino como a nivel emocional, creo yo. Físico, pues gracias a todo, ahorita no me ha pasado nunca nada, espero que nunca pase nada, ni a mí ni a mi familia. Entonces, pues hasta ese entonces, hasta ahorita ha sido también un espacio seguro en ese sentido, ¿no? Pero creo que el peso es más hacia lo emocional. Nada más quería comentar, así como paréntesis, Sí. algo muy curioso, y es que yo también soy de la ciudad, del Distrito Federal, que pues ahora ¡Wow! es Ciudad de Ajá. México. Y curiosamente, cuando me vine aquí en Ensenada, también nos vinimos en carro. ¡Oh, qué bello! Entonces, ahorita que comentas, me llegaron así los recuerdos súper claros, o sea, de todo el camino, porque nos vinimos por toda la costa, o sea, llegamos a ¡Qué Mazatlán belleza! y todo, Sí, subimos, ajá. y, o sea, pero vinimos, somos 5 en mi familia, entonces estamos Ay, la los mía 5. también. Y de hecho también soy el de en medio, para agregarle ¡Wow! más. Y me- llegamos hasta con los perros, o sea, ahora sí fue ¡Wow! todo el camino. Entonces, nada más como ese comentario sobre esto, porque sí me sentí súper como... No te pases, o sea, yo viví algo así, ¿no? Sí, de repente es muy curioso, ¿no? Creemos que lo son. Del otro lado hay tanta gente que ha pasado similares. Y eso es lo bonito como de estas charlas, ¿no? Poder saber del otro y que de repente no estás tan alejado del otro. Qué chido. Sí, totalmente. Entonces nada más era comentar Wow, eso qué porque bonito. no me podía quedar así con eso guardado. No, muy bien, muy bien. Ay, Y bueno, llegué a Ensenada por cuestiones muy curiosas. Les digo, de repente me acuerdo y digo, ay Dios, como tantas cosas han sucedido para que pudiera, para estar aquí. A mí me gusta mucho la danza en general, pero en mis inicios, por así decirlo, bueno, mis inicios desde pequeña, mi mamá siempre le gustó mucho bailar, como les decía, ella es de Ciudad de México, siempre le gustaban mucho las cumbias, bailaba excelente en sus tiempos, entonces siempre fue en mi casa el baile algo como muy, parte de nosotros, aunque a mi papá casi no le gustaba, pero de cierta manera también lo disfrutaba, ¿no? Cuando sucedía. Entonces, pues todo lo que fue el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria, la danza de diferentes maneras siempre estuvo presente. En folclore, en danza moderna, ¿no? Como popular, por así decirlo. Y cuando yo estaba en la prepa, practicaba, y digamos en los inicios de YouTube, ¿no? Practicaba con videos de YouTube lo que era el hip hop. Entonces para mí era así como lo máximo, ¿no? Y hubo un tiempo que en uno de los parques de San Quintín conocí a unos chicos que hacían breakdance y nos escabullíamos por ahí a un espacio para entrenar. Entonces ellos hacían breakdance y yo les ponía la coreografía como de hip hop, ¿no? En general. Entonces eso me empezó como a dar la cosquillita de querer estudiar danza. Para ese entonces yo jamás en la vida había ido a un curso de danza como formal, ¿no? Porque no había academias allá en San Quintín y creo que hasta la fecha no hay academias de eso, más que de folclore. O creo que 1 o 2 de danza moderna, creo que sí ya hay ahorita, perdón. Entonces, pues yo no sabía ni siquiera yo nada más conocía el ballet, ¿no? Pero el ballet, no sé, había algo que no me llenaba visualmente porque ni siquiera lo conocía, ¿no? Realmente. Entonces, no sé, había algo que yo miraba y no me llamaba tanto la atención. Y de repente apareció algo que se llamaba danza contemporánea y miraba los cuerpos, cómo se movían y las expresiones faciales y también un poco lo acrobático, porque siempre me ha gustado eso y me pareció muy interesante. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que había una licenciatura en UABC, pero que estaba en Mexicali, y otra, no me acuerdo si era en Hermosillo, la verdad ahorita no me acuerdo muy bien, pero había 2, ¿no? Las que había encontrado. Pero entonces empecé a investigar y me di cuenta que hacían un examen de selección, un examen práctico. Y
empecé a ver como ciertos, ¿no? Investigar cuáles eran más o menos y pues me di cuenta que yo no sabía nada. O sea, realmente yo movía mi cuerpo a como la naturaleza me da a entender, ¿no? De repente. Pero pues yo no sabía nada y me di cuenta que realmente, no sé, ¿no? No sé si yo misma me limité o era real que no iba a poder ingresar, ¿no? Porque mis habilidades no me daban ni siquiera para un examen, ¿no? Yo pensaba eso. Entonces, de repente no sé cuál sucedió primero, pero sí sé que sucedieron, ¿no? Entonces, pues yo acepté que no podía entrar ahí y hice examen en UABC para gastronomía. Curiosamente, pues gastronomía está aquí en Ensenada, ¿no? Curiosamente, no me gustaba cocinar, pero quise hacer examen para gastronomía porque me gustaban mucho los diseños que hacían en los platillos. Estaba muy perdida, ¿no? De carrera, pero bueno, eso me gustaba. No sé si afortunadamente, pero no quedé, ¿no? No quedé por el idioma. Entonces, me reubicaron en oceanología. Y ya estaba inscrita, pero cuando llegó el momento de venirme para acá a Ensenada, mis papás no tenían dinero. Y yo no trabajaba en ese entonces tampoco. Había dejado de trabajar, entonces no tenía dinero para venirme para acá a Ensenada. Y bueno, ¿no? Pues la creencia siempre de que si uno deja de estudiar, pues peligra, ¿no? Ya no vas a poder estudiar más adelante y bueno, el miedo. Entonces me entré a una nueva universidad que estaban abriendo en San Quintín que se llamaba UTT y entré a una carrera que se llamaba Procesos Agroindustriales. Y bueno, para no ser la más larga, pasando un cuatrimestre, me di cuenta que eso no era para mí, que andaba yo haciendo en esos lugares. Entonces, con todo el dolor de mi corazón y el miedo también a que me iban a regañar en mi familia y todo, pues yo decidí que yo no quería estar ahí, que eso no era para mí. Entonces, antes de salirme, me di a la tarea de investigar qué iba a hacer, porque no iba a llegar con mis papás a decirles, ya no quiero, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, investigué para saber qué decirles, ya no quiero estar aquí, pero ahora voy a hacer esto. Entonces, empecé a investigar, yo seguía con la idea de la danza, con las ganas, ¿no? Pero sabía que no iba a poder entrar en esa carrera. Entonces encontré la licenciatura de Artes Plásticas. Para eso yo jamás tampoco de Artes Plásticas, nunca tuve, de hecho nunca entré en mi niñez a algún curso de algo relacionado a artes, nunca, y creo que de nada fuera de la escuela. Entonces, empecé a investigar de qué se trataba un poco y con lo que más conecté fue con el dibujo. Yo nunca he sido una persona que le haya llamado tanto la atención hacer realismo, hiperrealismo. El dibujo para mí siempre fue como un medio de canalización emocional. Siempre que estaba mal o algo me molestaba o me sentía pues triste por algo, me ponía a dibujar, pero era siempre trazos como muy abstractos y respondían como a mi sensación y a mi emoción en el momento. Y bueno, entonces decidí que esa iba a ser la carrera porque también encontré que el UABC, aparte de la licenciatura, daban cursos de danza. Y dije, wow, qué mejor, no importa que no sea una licenciatura en danza, voy a entrar a una carrera que me interesa, que no sé de qué se trata, pero me interesa aprender, que era artes plásticas, y al mismo tiempo voy a poder bailar. Y bueno, así fue. Le dije a mis papás, obviamente no estuvieron tan felices, más que nada mi papá, pero bueno, yo ya tenía mi plan, ¿no? Y así fue como después de dar muchos círculos y estar de allá para acá, aquí para allá, pues llegué a Ensenada a estudiar artes plásticas y a bailar en el 2010. Oh, wow, entonces sí te aventaste un buen camino para llegar a... Sí, bastante. Pero sí. Al final pues quedaste en algo que te gusta, ¿no? Es bastante importante. No, sí, decía que al final sí,
quedé en algo que me interesaba. Digo, yo no tenía ninguna expectativa respecto a artes, no sabía que era artes, no sabía, honestamente, obviamente yo me esforcé, yo estudié, cuando supe que iba a tener que hacer un examen pues con un modelo y tenía que entregar una carpeta, yo me puse a estudiar, a practicar inmediatamente, a hacer mi carpeta como yo sabía, con mis conocimientos, con mis entendimientos. Incluso me acuerdo que hice una carta, que esa carta pues la entregué en la entrevista, porque nos hacen una entrevista independientemente del examen que hacemos en artes plásticas. Yo me acuerdo que hice una carta redactando el por qué, ¿no? El por qué quería estar ahí y el por qué pues tenía que quedar, ¿no? No me acuerdo qué decía esa carta y sí me acuerdo que se los di, pero ya no sé, ya no supe más de esa carta, ¿no? Entonces, pues para mí era una oportunidad de conocer. Creo yo que más que nada era eso. No tanto como que sí, el arte es parte de mi vida, o quiero liberarme, o quiero expresarme. En ese momento, les digo, yo no conocía realmente qué era arte, ¿no? Yo solamente sabía que se dibujaba, que de repente se pintaba, y a mí me gustaba y yo quería conocer, ¿no? Y que eso me daba la posibilidad de bailar. Entonces, honestamente, pues ese fue como mi motor primordial. También hice el examen para la normal en San Quintín, porque fue una de las condiciones de mi papá. Como no estaba él muy conforme con que yo estudiara eso, entendible, pues la mayoría de los papás no están de acuerdo y entiendo el por qué, ¿no? Entonces, pues la condición fue que me iba a traer mi papá a Ensenada a hacer el examen para el de dibujo y la entrevista, siempre y cuando yo hiciera examen en la normal. Entonces, pues así fue. Yo en ese tiempo estaba trabajando y ahorré dinero para pagarme la inscripción, para pagarle a mi papá la gasolina para que me trajera. Entonces fue como parte también de las condiciones para yo venir a hacer el examen acá en Ensenada. Y bueno, cuando supe que había quedado aquí en la licenciatura, me olvidé y jamás revisé si había quedado en la normal, ¿no? Yo no quería ser maestra. Ese es algo muy curioso. Tal vez era por rebeldía y por resistencia, porque en ese entonces mi papá era maestro, ¿no? Entonces, pues él creía que una buena carrera que me iba a dar, pues, para vivir, podría ser lo que él ejercía, que era la docencia. Entonces, pues yo creo que de cierta manera también fue el rebeldía de tú eres, ¿no? De repente. Y pues uno más joven, pues trae la rebeldía a todo lo que da. Entonces, pues no, yo me rehusaba a ser maestra y en ese entonces, ¿no? Ahora de cierta manera me río y al mismo tiempo cosas. Y pues aquí estoy. Vaya, qué curioso ese camino. Bueno, llegó a la carrera queriendo aprender y ahora más camino. ¿Cómo fue de ahí hasta acá donde ya pues ve el arte de una manera diferente? Creo que dijo de una forma de expresarse y libertad. Sí, mira, yo creo que es que mi proceso por la universidad también fue muy, pues bueno, no sé si curioso, porque pues yo estaba dividida, pues mi atención y mi dedicación entre la danza y mi carrera, ¿no? La licenciatura en artes plásticas. También en la danza le entré con mucha pasión, con mucho entusiasmo, y había momentos que tomaba 2 clases seguidas, estaba en un grupo, de hecho con Mine, que ya la entrevistaron anteriormente, estuve con ella también en el grupo de Clica, arte escénico, y pues había momentos en el que estaba 2, 4, 6 horas, a veces más, pues invirtiéndole a la danza, ¿no? Y pues en mi carrera yo llegaba de entrenar y pues aunque fuera a veces las 12 de la noche tenía que realizar mis trabajos, realizar las lecturas, y a veces entraba a las 7 de la mañana a la carrera. Entonces fue un proceso fuerte porque tenía que decidir, ¿no? No es que yo tuviera, sino que de repente, pues las creencias, ¿no? Y también la educación que se tiene a veces sobre el arte, de que tienes que ser
decidirte, ¿no? Eres de allá o eres de acá. Y a veces también sucede en otras disciplinas. Entonces, a mí me tocó vivir esa parte del que o te quedas en artes plásticas o te quedas en danza, ¿no? Entonces, para mí no tenía sentido eso. Yo sentía que de alguna manera las dos se complementaban y pues ahora lo entiendo, ¿no? Ambas son parte de mí, por lo mismo no se pueden separar. Entonces fue un proceso fuerte en ese sentido. Yo tenía una beca por parte de mi papá en la CDI de los pueblos indígenas, entonces tenía pues cierto compromiso también de cierta manera y pedí un crédito educativo en el gobierno para poder sustentar mis materiales, entonces yo no podía bajar de una calificación de 8.59 porque me podrían quitar tanto la beca como el crédito, entonces fue una lucha pues creo yo que muy mezclada entre la pasión, entre el querer, entre el no dormir, entre tener que tener buenas calificaciones, no tanto porque creyera que eso reflejaba lo que yo sabía, sino por las becas y los compromisos que tenía. Entonces creo que eso también me ayudó mucho a reflexionar sobre pues lo que a mí me interesaba. Debo admitir que hasta este momento sigo conectando y sigo descubriendo muchas cosas de mi persona, de mi proceso creativo, y de mis intereses artísticos. Creo que hasta ahorita no tengo algo que diga esto es, ¿no? Pero creo que poco a poco se ha ido esclareciendo. Yo creo que mi carrera duró 9 semestres, pero en mi tiempo duraban 9. Yo creo que fue 1 año y medio, sí, como por séptimo semestre, que se presentó la posibilidad y ya también en mi mente, ¿no? De poder crear un proyecto de exploración, aunque fuera de la universidad, en donde pudiera explorar tanto la danza como la plástica en una misma cosa. Y creo que fue a partir de ahí que empecé como a aceptar, de cierta manera, que yo no pertenecía a ninguna. Que de cierta manera cada una tenía un lugar dentro de mí, corporal, emocional y mentalmente, pero que yo no pertenecía a ninguna de la manera, digamos, estricta en la que se pensaba, ¿no? O sea, esto es artes plásticas y esto es danza, como muy definida. Yo no entro en ninguna de las dos, ¿no? Yo nunca he sido una persona, sí de repente, ¿no? Obviamente en la carrera el hiperrealismo o el realismo pues se tenía que lograr y al mismo tiempo es un reto también que te reconforta, ¿no? De cierta manera el poder lograrlo y lo hacía, pero realmente nunca han sido como mis intereses, como lo tan tradicional, por así decirlo. Y en cuestión de la danza, pues yo no tenía, a diferencia de muchas de mis compañeras, yo no tenía la preparación técnica que muchas tenían, ¿no? Entonces, había ciertas diferencias que a mí me hacían ver y sentir al mismo tiempo que no pertenecía a ninguna de las dos, ¿no? Así como les decía, como lo más estrictamente y académico y lo más tradicional de cierta manera. Pero con estos proyectos que empecé a hacer, una que se llama exploración corpórea y dirección corpórea, que se parece mucho, porque creo que de una u otra manera iban por la misma línea, pero estaba explorando como cosas diferentes, ¿no? De cierta forma. Empecé en la danza, descubrí como corporalmente muchas cosas, emocionalmente también, pero más que nada corporal, y en la plástica o en el arte, ¿no? Desde ese lugar aprendí cómo observar y cómo reflexionar las cosas. Entonces, para mí, hasta ahorita, ¿no? Como una retroalimentación a mí misma que puedo hacerme, es como, para mí todo este transcurso de la carrera, la licenciatura y en la academia o en los cursos de danza, porque ahorita ya no estoy en cursos, fue como un descubrimiento y un reconocimiento sobre mis intereses y mis necesidades. Entonces, para mí, haber estudiado artes plásticas no fue como aprender a dibujar o aprender a pintar o aprender una técnica en específico.
fue más como la oportunidad de saber que puedo pensar, de saber que puedo reflexionar, de investigar, que aunque esa parte de repente batallo, ¿no? Pero me gusta conocer, entonces para conocer tengo que investigar y aunque eso no sea muy fuerte, necesito hacerlo para hacer lo que me gusta. Entonces creo que para mí eso ha sido y de cierta manera para mí eso es el arte, ¿no? O una parte, el espacio en donde nos puede brindar la posibilidad o la conciencia del saber reflexionar, pensar, analizar sobre las cosas. Y en la danza aprendí cómo sentirlo, cómo sentir a través del cuerpo y cómo ver el cuerpo también. Obviamente me faltan muchísimas cosas. Siento que apenas voy empezando. Cuando salí de la universidad sentí que encontré algo muy precioso para mí, algo muy preciado y quería más, pero ya no pude porque ya era el último semestre. Entonces, esa parte, cuando sentí que ya encontré algo, pues me ha tocado hacerlo solo y creo que de cierta manera pues así son las cosas. La escuela no es donde ir a encontrar una respuesta definitiva y de ahí ya la vas a tener fluido, ¿no? Creo que ahí es donde empiezas a cuestionarte muchas cosas y cuando sales empieza lo bueno. Entonces, incluso la docencia, mis prácticas profesionales fueron en dando clases, asistiendo clases de artes, de pintura en específico, y ahí fue cuando me di cuenta que sí me gustaba dar clases, pero que no cualquiera, ¿no? Que me gustaba la docencia a través de las artes, y las artes no como una disciplina en específico, sino las artes como desde el cuestionamiento, desde la creación, desde la reflexión, y también para mí la docencia es un medio de creación, porque tienes que hacer muchas cosas, tienes que investigar los contenidos, tienes que observar a los alumnos, tienes que conocerlos, tienes que, no sé, creo que es algo muy parecido a crear una pieza artística. Entonces, he aprendido y sigo aprendiendo a través de la docencia, nuevas formas de creación y a pesar de que batallo mucho con eso, tengo muchos conflictos porque también soy una persona muy exigente misma, y cometo muchos errores y por lo mismo también soy muy exigente conmigo. Creo que pues toda esa experiencia de ambos lados, me ha llevado a un lugar en el que poco a poco voy reconociendo pues o voy formando mis propias ideas sobre lo que es el arte. Wow, contestó a muchas de mis preguntas. Realmente suena muy bonito y ay, wow, tengo muchas más preguntas, pero ahorita lo más reciente es pues esto que de los procesos y que pues como lo pone muy bello, que el arte también es un, pues en sí es un arte, si entendí bien. Sí. ¿Usted cree que alguno de sus alumnos, que lo que usted le imparte a sus alumnos o que esto que nos cuenta es algo que aplica para, ¿cómo ponerlo? Para todas las personas o sea, por ejemplo, nosotros como científicos, aunque también nos gusta un poco de el arte, también son cosas que nosotros podemos, ¿cómo ponerlo? Pues integrar a nuestra forma de pensar o vivir. Ajá. Claro. Creo que a pesar, o sea, fuera de la academia, ¿no? Del estudio, creo que las cualidades artísticas se encuentran en todo. Y ya sea la ciencia, ya sea cualquier, como carrera o medio de vivir, no se puede desligar. Creo que el arte no se desliga de la vida, de hecho viene de ahí, ¿no? Entonces, no creo que esté separado. Entonces, estas cosas, de hecho, mira, no sé, a ver, para esclarecerlo un poco, yo creo que incluso una persona que estudia artes plásticas o algún tipo de arte, más hablando como desde mi experiencia en artes plásticas, puede dedicarse
a lo que sea. No de que ya pueda ser doctor, ¿no? No me refiero, sino que terminando esa carrera, si tú quieres incluso estudiar otra carrera que sea totalmente diferente a artes, incluso, no sé, puedo poner administración, ¿no? O algo relacionado a eso, que podríamos pensar que es muy diferente. Tú haber pasado por la carrera de artes, aunque sea en lo más mínimo, va a ser una vivencia y una práctica totalmente diferente en el nuevo quehacer que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, yo, ¿no? Si yo decidiera estudiar otra carrera, yo como persona, ¿no? Diferente, muy diferente a artes, yo considero que todo esto de reflexionar, del cuestionarme, incluso del crear, aunque no sea para exponer, vendría conmigo. Y así también esos pensamientos y esos encuentros y esos deberes en la nueva carrera o en mi nueva profesión también estarían como embarrados, no sé, o abrazados por este proceso artístico, a lo mejor meramente mental. Entonces, yo lo que, pues, no sé, intento es como con los estudiantes o mis alumnos que conozco, es no solamente, no sé si lo logro, la verdad, ¿no? Pero es que no solamente se lleven como que están cursando esta materia o la carrera para producir un objeto, sino para que esto se permee su vida, para que esto les dé otras posibilidades que ya tienen, más bien dicho, sería como para concientizar esas posibilidades que tienen de reflexionar, de por qué son las cosas como son, de por qué las tenemos que hacer de esta manera, que por qué la creatividad es de todo mundo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene todo este sentimiento de depresión, de angustia, cuando vemos trabajos que están oprimiendo esta parte creativa del ser humano a mayor o a menor escala, pero todo el mundo la tenemos? Entonces, creo yo que todo está muy conectado. Entonces, así como el proceso dentro de la producción artística es muy relevante para la producción misma, también es muy relevante para la vida misma, para el proceso de la vida. Así como ustedes tienen su proceso en ciencias, ¿no? El método científico creo que también es muy relevante para las artes. Es muy importante porque de repente se tiene la idea que el artista es todo desordenado, pero hay personas que necesitamos ese orden también, ¿no? O que incluso hay personas que tienen su propio orden y que para nosotros es caótico, pero de cierta manera hay un orden. Entonces, para ustedes, aunque a lo mejor tengan un punto muy específico a dónde llegar, el proceso es de lo más importante porque pueden encontrar muchísimas cosas ahí. Pueden incluso con su poder de observación y de reflexión sobre el entorno, empezar se les abre esa como capacidad o panorama, no sé, de ver otras posibilidades, y eso lo pueden llevar a la ciencia, a la vida, al arte, a la administración, a la gestión, a la medicina, no sé. Entonces, yo creo que sí se puede llevar y que no podemos, o sea, es imposible. A lo mejor otras personas están en desacuerdo con eso y está bien, ¿no? Pero yo como lo vivo y yo como lo veo y lo que sigo aprendiendo es de que el arte no se puede dividir de la vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos esas capacidades e incluso esas necesidades. Uh-huh. Comprendo. Y nomás para, igual, si se puede, ¿no? Así como Sí. un ejemplo más puntual, es, contó que tiene un huerto, ¿no? Que Uh-huh. está trabajando. Sí, influenciado por ese pensamiento, el huerto, las plantitas. Porque no necesariamente un huerto está relacionado al arte. O al menos la mayoría de las personas no lo relacionarían. Uh-huh. Sí, gracias. Sí, efectivamente, no todas las personas lo relacionan, pero para mí está totalmente relacionado. Yo en un principio no creo el huerto con fines creativos, artísticos, ni nada de eso. Yo creo el huerto porque de cierta manera está ligado a mi niñez, está ligado a mi familia. Mis abuelos, como te decía al principio, mis abuelos paternos, ellos fueron pues entregados a la tierra, vivieron de eso, ¿no? De producir su propia comida, e incluso de vivir, ¿no? Descalzos en la tierra, con las raíces, con todo relacionado a eso.
Y por parte de la familia de mi mamá, mi abuela siempre tuvo su jardín. Yo siento que su jardín era su terapia, no era su respiro, que a lo mejor la vida de repente no está como quisiéramos y ese espacio hace respirar, ¿no? Te devuelve la vida. Entonces, en mi casa con mis padres siempre tuvimos jardín. Algo curioso es que cuando llegamos a Ensenada, yo miraba los terrenos y las casitas súper chiquitas y yo decía, aquí donde cabe un espacio verde. Y allá en la casa con mis papás, pues no es demasiado grande, pero el terreno es amplio, ¿no? Entonces, siempre teníamos duraznos, tenían higos, tenían guajes, entonces no es que ellos tuvieran un huerto, pero sí había una conexión con la tierra y con las plantas. Entonces, para mí al principio creo que fue eso, fue más como la necesidad de conectar con una parte de mí. Entonces empecé, de hecho yo creo que la tierra me llamó a mí, ¿no? La tierra y todo lo que viene con ella me llamó a mí, porque empecé a tirar en una tina que nos trajo mi papá. Nos trajo una tina de metal y yo ahí empecé a echar tierra y empecé los desechos como para hacer composta, pero no conscientemente, pues, ¿no? Entonces empezaron a salir tomates, plantas de tomates, y a mí se me hacía algo tan bello y algo, no sé, yo ni siquiera lo cuidaba, ¿no? Era como el rocío que les llegaba del agua, de repente llovía y empezaban a crecer y empezaban a dar tomates, y para mí fue algo así como, ok, me estás llamando, ¿no? No le estoy dando la importancia que debería ni el cuidado y aún así me estás dando. Entonces fue así como, no sé, para mí algo ha sido como muy poético. Entonces empecé a trasplantar los tomates a la tierra y así una cosa fue llevando a la otra. Después cayó una plaga de orugas y se comió todos los tomates. Entonces yo dije, bueno, pues ya hasta aquí llegó, ¿no? Ya no seguí plantando. Pero luego empezó a nacer de una tierra que es arenosa aquí donde yo vivo, que es Punta Banda, la tierra de la playa prácticamente, ¿no? Y empezaron a nacer tomates y empezaron a nacer otras cosas y para mí fue como, no sé, o sea, para mí fue como que la tierra me estaba llamando, ¿no? Y dije, bueno, o sea, tantas ganas tienes de vivir, ¿no? Voy a vivir contigo, ¿no? De cierta manera, de que le habla a las plantas y me gusta. Entonces, así fue creciendo, esa tina ya la empecé a cuidar un poquito más, fui a empezar a hacer composta en botes y esos botes, pues, algo también muy bello es como, algo que me gusta es que mi huerto de cierta manera tiene control, pero tampoco tanto. La composta que yo hago, me gusta mucho que salga vida por sí misma. Entonces, siempre dejo un bote de composta que tiene tomates, luego salen muchos arbolitos de papaya, aunque no se desarrollen, pero salen, ¿no? Entonces, no sé, para mí es algo muy, muy bello en ese sentido. Entonces, muchas cosas de las que hemos tenido no las he germinado yo, no las he plantado yo, han nacido de la composta por sí mismas, han como elegido nacer, casi por así decirlo. Y bueno, entonces empecé a generar un poquito más atención ahí. Y el año pasado, creo que sí fue el año pasado, como por agosto creo, con unos amigos muy bellos que ellos tienen ahorita ya un proyecto más desarrollado y más concreto, en donde implementan las prácticas artísticas, el huerto, yoga, que se llama, se me olvidó, educación ambiental, artístico-ambiental, algo así, la verdad, no, disculpa, no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero bueno, ellos tienen ese proyecto, ¿no? Entonces, en ese entonces, ellos también estaban como invirtiéndole más mental, emocional y físico a lo del huerto, y apareció una oportunidad para meter una convocatoria que se llamaba justo Arte, Ciencia y Tecnología. En UABC, con la maestra, el proyecto era de Claudia Bremer y de Adnan, el maestro Adnan. Entonces, su proyecto era, pues, apoyar otros pequeños proyectos o otros proyectos que tuvieran que ver con esto, ¿no? El arte, la ciencia y la tecnología.
Y pues a nosotros se nos vino la idea de desarrollar una oportunidad para desarrollar más esto del huerto. Y metimos un proyecto, mis compañeros Teresa y César desarrollaron una hidroponía a base de carrizo, cera de abeja, cuencos de calabaza. Un proyecto una idea muy interesante. No querían meter tubos de PVC, por lo mismo pues queríamos hacer que todo fuera biodegradable, que no estuviera metiéndose lo más posible, pues contaminantes externos, ¿no? Y en mi caso nuestro proyecto se llamaba Vivero Infonavit, porque éramos 3 casas de Infonavit, proyectos urbanos, donde queríamos como explorar la parte como de laboratorio, ¿no? Tu tierra, tú dónde estás, qué tanto sol hay, qué tanta tierra tienes, incluso qué tanta humedad hay en el lugar donde tú estás, y pasarnos información. Y también una de nuestras ideas era pasarnos alimentos, ¿no? Cuando ya fuéramos generando alimentos, cómo intercambiarnos. Entonces esto tenía un peso pues a nivel científico. Nuestra compañera Teresa, ella era como la que sustentaba la parte científica. Estaba también Stephanie, ella trabaja en CICESE, y ella es comunicóloga y pues trabaja como con toda la divulgación también, ¿no? Entonces César es artista plástico y pues yo también estaba en esa línea, y Fabián estaba en la parte como del campo sonoro, o sea, todo el proceso, ¿no? Pero él estaba también como en la parte de la experimentación y la exploración sonora en relación a todo el proceso del huerto. Entonces, pues bueno, fue una muy buena oportunidad, hubo de todo, ¿no? Se pudieron lograr ciertas metas, hay otras cosas que no se pudieron lograr. Y de cierta manera, cuando terminó ese proyecto, que lo expusimos en Galería de Santo Tomás, pues se cortó un poco como la comunicación entre las 3 viviendas, pero cada uno pues siguió como a su manera, ¿no? Entonces fue ahí que yo ya le empecé a invertir como más tiempo, más seriedad, y empezar a cuestionarme incluso ya todavía más de manera artística. Y este año fui una de las colaboradoras de un Festival Quartz, donde una de mis piezas de acción sonora fue justo mi proceso en la composta. Entonces yo lo empecé desde marzo más o menos, todo ese proceso. Empecé mi bitácora, empecé las grabaciones, y hasta septiembre, finales de agosto, empecé como o sea, todo eso fue mi proceso creativo, ahora sí con las finalidades de crear pieza artística, pero en realidad he encontrando muchas cosas a lo largo de ese proceso, ¿no? Entonces, definitivamente está conectado. En los principios no, fue algo más personal, sigue siendo personal, pero ahora me ha dado la posibilidad de encontrar esas cualidades artísticas dentro del proceso, dentro de la acción, dentro del espacio, dentro del color, y básicamente de todo. Wow, en definitiva, usted trae el arte dentro. En serio. Pues, wow, sí. O no sé, tal vez sí. Suena muy padre todo esto. ¿Y cómo está su huertita ahora? Fíjate que ahorita está en la época. Acabo de escribir un post en Facebook. Tengo una página que la considero mi bitácora virtual, mi bitácora digital, donde voy documentando muchas cosas personales, reflexiones, ¿no? Y entre esas, la última es en relación al huerto. Tengo varias, ¿no? En relación al huerto, pero esta última tiene que ver con la ausencia, con la incertidumbre y con la muerte. Este último mes ha sido como muy fuerte emocionalmente para mí, y también de cierta manera el huerto ha resentido el frío. Recién ya ven que hubo unos fuertes vientos y muy seco, y estuvo muy fuerte. Entonces se murieron varias de los chiles que tenía, plantas de chile, se secaron totalmente, sus hojas se quiebran. Entonces
Eh, Veo ciertas plagas en los tomates, ¿no? También están enfermos. Entonces, así como veo vida y veo colores y se ve también era un espacio donde podía ir a respirar calientito y todo, y ahorita por el clima ya está muy frío, el clima ahí en ese espacio es muy frío, entonces ya no se disfruta tanto de cierta manera. Y algo que estaba reflexionando en este escrito es que decía que siento la ausencia del huerto, ¿no? Que ya no es tan vivo o tan vivo como antes, y siento su ausencia. Pero luego reflexiono y digo, bueno, quizá él sienta la mía, porque a lo mejor, y no, de cierta manera creo que sí, es el reflejo de mi mente también. Entonces, el huerto necesita una constante observación, un constante trabajo, y si tú lo dejas va a resistir un tiempo, pero también va a haber consecuencias, ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo con la mente. Si tú no la atiendes, va a resistir un tiempo, pero también va a haber consecuencias. Entonces creo que algo que también el huerto me enseña es la parte viva de la vida, pero también las necesidades y la ausencia y la muerte de las cosas, ¿no? Y se puede ver de muchas maneras. Y pues así está mi huerto ahorita, decayendo, pero también veo otras cosas. Una planta de lechuga que le están haciendo semillas, entonces también veo algo muere, pero al mismo tiempo está generando posibilidad para generar vida de nuevo. Y bueno, creo que de cierta manera son ciclos también. Pues sí, pues son ciclos, y sí tienes razón que el clima ahorita ha estado bastante, no ha estado agradable para nada. Las plantas también no han resentido. Pero sí, y ojalá y el huerto tenga otra etapa de vida, igual y con una variedad diferente de plantitas, y también para que se enriquezca la tierra. Uh-huh. Es la naturaleza. Sí, también necesita descanso y necesita nuevos aires, ¿no? Como también para que los nutrientes no se desgasten, ¿no? Ciertos nutrientes, igual que uno, siento que de repente hay que salirse de su círculo para reencontrar nuevas cosas y recargar energías. Sí, totalmente es parte de los pasos. O sea, al final todo funciona en ciclos en donde pues poco a poco se van cerrando cosas, pero a la vez que se cierran algunas se abren otras, ¿no? Entonces no todo acaba para siempre y no todo dura para siempre. Exacto, totalmente. Y nada más quería agregar una pregunta. Cuando comentaba hace rato, cuando estudié la licenciatura en artes y cuando ya se puso a dedicarse a la docencia, uh-huh. Y es que desde mi perspectiva siento que las personas que no nos dedicamos a eso, como a tener una carrera en eso, o que no estamos tan conectados a lo que es lo formal, por así decirlo, de los artes, no tenemos una idea muy clara de cómo se estudia y cómo se enseña el arte. Entonces, no sé si podría contarnos un poco al respecto. Creo que para empezar, no estoy tan segura que la arte enseñe. Creo que el proceso, y remito otra vez al proceso, ¿no? Es como, o sea, te guías, pero y te das ciertas herramientas para observar, para analizar, e incluso también habilidades, pero no creo que se enseñe tal cual. Creo que se va generando y se va creando, y que claro que tanto el maestro o el docente o el guía te va a aportar herramientas que te van a ayudar en el camino. También es muy importante ahí la investigación, la exploración individual, porque de repente llegamos o llegan, ¿no? Personas a la carrera creyendo que ahí se va justo, y de hecho es lo que también la gente general, ¿no? De manera general piensa sobre la carrera, que vas a entrar y te van a enseñar a dibujar, a pintar, a hacer escultura, y no es así, ¿no? No es
no es de esa manera en la que se lleva como el desarrollo. Sí hay dibujos, sí hay esculturas, sí hay pintura, pero más que enseñarte como técnicas así súper específicas o que te vas a hacer un máster en alguna en específico, son como darte herramientas para que tú vayas desarrollando. ¿Sí? No es de que ahí vas a entrar y vas a salir dibujando y luego piensan que vas a salir dibujando lo mismo, ¿no? Hiperrealismo, fotorrealismo, y es a lo que todavía de repente se le tiene más valor. Y realmente no es que no tenga valor, realmente es que no necesariamente eso es el valor único, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas más frecuentes con también como agente externo creemos de la carrera, que nos van a enseñar a hacer técnicamente cosas, ¿no? O sea, la técnica de algo en específico. Y no necesariamente sí. Creo que mucho va por darnos herramientas, otra vez, ¿no? Manuales, pero mucho también tiene que ver con el desarrollo del cuestionamiento, del análisis y de la reflexión. Luego en la carrera y pues la academia, ¿no? De repente, pues sí se centra mucho en que saber escribir y hay que saber investigar, y cuando tú sales dices, bueno, pues es que realmente no me van a pedir una justificación en la exposición que voy a hacer en la galería aquí a un ladito, ¿no? O allá o aquí. Y realmente creo que eso no es lo importante. O sea, realmente no es, creo que, y eso es normal también, ¿no? También a mí me carrera, ¿no? Luego como de decir, bueno, pues, pero yo quiero producir, ¿no? ¿Para qué quiero escribir? O cosas así. Entonces, o que luego nada más pensamos, y creo que a lo mejor esto pasa en todas las carreras, ¿no? Pensar que un ejercicio solamente es una tarea para entregar. Y realmente no es así. Realmente, o que las materias son individuales. Y realmente tampoco es así, porque a pesar de que tengan sus diferencias, desde mi punto de vista, desde mi experiencia y como estudiante y como docente ahora, es que todas están conectadas y no solamente se trata de un trabajo, ¿no? Porque ¿qué pasa si ese trabajo de tarea tú lo desarrollas tan bien que te presenta una posibilidad para exponer o para ir a enseñar, para compartir tu trabajo en algún lado? Pero lo desarrollas tan básico que solo se queda como en algo para entregar y sacar una calificación, digamos, te quitas esa posibilidad, ¿no? Entonces, creo que todavía tanto los que ingresamos como personas externas tenemos como esa creencia de que el estudiante solamente se queda en producir un objeto, y no es así. Es parte de, y puede ser una gran parte, pero no necesariamente. Lo que yo veo, tuve la oportunidad de recién yo saliendo de la universidad, empezar a dar clases a nivel secundaria, he dado a nivel secundaria, preparatoria, también he dado a niños chiquitos, entonces he como tenido la oportunidad de ver como la percepción que se tiene sobre las artes en diferentes lugares. Entonces, como siempre y como a lo largo de muchos años, el arte siempre ha sido lo menos valorado, ¿no? Y se piensa que hay que seguir dándoles pintura y dibujo y que hagan una fotografía en dibujo y en pintura, ¿no? Prácticamente. Entonces, no es extraño que cuando lleguemos y lleguen a hacer examen a la universidad o a querer entrar a la universidad en artes plásticas, tengan estas ideas todavía, ¿no? Yo creo que es importante también, es un factor que también desde abajo se vaya como abriendo la gama de posibilidades y de entendimientos que se tienen respecto al arte, porque pues obviamente no se tiene, o yo creo que no se tiene una respuesta definitiva de lo que es el arte. Sin embargo, hay ciertas características que se implementan, ¿no? O que se pueden reconocer. Entonces, creo que, y veo que eso pasa tanto en las personas, estudiantes, no sé, de secundaria, como en los maestros de secundaria, como incluso personas del mundo en general, como también personas que están en la carrera, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con estar abiertos, y sí, puedes tener una idea muy específica al entrar o al estar ahí, pero el estar abierto te permite transformar estas ideas
poder reafirmar lo que te gusta y decir lo otro no lo quiero y cuestionarte si la carrera y la academia es para ti, o saber que eso te gusta pero que quieres explorarlo de otras formas y encontrar otras maneras de decirte e incluso de compartir también. Entonces no sé si respondí a la pregunta. No, sí, excelente, o sea, entiendo totalmente a qué te refieres. Y es que, o sea, una carrera en artes la pregunta iba más que nada. O sea, el motivo de la pregunta era porque una carrera en artes es muy distinta a una carrera que pues, se puede decir como quote on quote, como más común, más tradicional, por decir alguna cosa. Como, no sé, una ingeniería o contabilidad, algo así, que son como que muy sistemáticas, ¿no? O sea, realmente vas ahí a aprender como de qué va el sistema, y sí tiene un poco esta parte de enseñarte otras cosas sobre este mundo, pero no llegan tan a fondo como el arte, ¿no? O sea, las carreras en arte siento que tienen mucho esa característica de que realmente o sea, de que realmente va más allá. Sí, y fíjate, algo también a mí que me parece importante puntualizar, vaya, es que sí, definitivamente, como tú dices, hay otras carreras que son como más, que tienen una estructura muy específica y contenidos y llegar a una finalidad muy específica, ¿no? Y un sistema muy construido. Pero yo creo que algo también importante es que saber que en el arte, bueno, porque a veces hasta decir el arte es un poco peligroso, ¿no? Porque englobas muchas cosas, pero lo voy a decir como en la academia, ¿no? De repente se piensa también lo contrario a una disciplina técnica. Se piensa que es algo muy libre, en donde no tienes que llevar un sistema o una metodología, ¿no? Ya ves, incluso a mí me tocó en algún momento escuchar cuando estaba trabajando en una secundaria decir que pues era muy difícil contratar artistas porque los artistas eran muy como indisciplinados de cierta manera y que eran como muy desorganizados. Entonces, fíjate que se tienen todavía como también esos juicios o esas apariencias, ¿no? Tanto, sí, como del artista que no sabe ordenar, de hacer, no sé, incluso trámites también, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el artista es solamente expresión y libertad y ese tipo de cosas. Y sí lo es, ¿no? De cierta manera también. Pero en el arte también se necesitan, y dependiendo también el proceso de cada quien, ¿no? Pero también se necesita una metodología. También no es que la metodología sea algo, una sola cosa y punto, ¿no? Sino que a lo mejor puedes construir diferentes métodos y diferentes sistemas según el proceso que estés llevando. Entonces también es necesario. Yo cuando fui necesité, ¿no? Realizar un diseño, un PUA, un contenido de una clase, tenía que hacer planeaciones anuales, planeación semanal, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, pero ¿cómo? Si solamente les vas a enseñar a pintar, ¿no? Por así decirlo. Pero en realidad no, en realidad sí necesitas todo un sistema, y que eso al mismo tiempo nos va a ayudar a nosotros a tener las cosas más claras, de cierta manera, tanto en la docencia como en tu proceso creativo, ¿no? Entonces varía obviamente de persona a persona, pero creo que también eso es importante, como saber que existe dentro del proceso artístico o dentro de la enseñanza o dentro de la academia artística. Incluso creo que fuera de la academia también existe, ¿no? No es solamente como que lo que me dé a entender y ya fluyó. Sí es parte, pero no lo es todo. No sé si me explico. Sí, entiendo totalmente a qué te refieres. Es muy, muy interesante todo esto, ¿no? Y siento que es una cara que mucha gente no reconoce de estas carreras, que realmente es algo muy importante. Así es. La verdad, ha sido muy agradable escucharla. Muchas cosas que nunca había pensado. Y es que es muy enriquecedor porque realmente las diferencias entre la vida de usted que ha experimentado mucho con el arte y así, pues nos puede dar una gran perspectiva o una perspectiva diferente
a cómo son las cosas y pues siempre se pueden aprender cosas. Y también, pues, ya para ir cerrando, pues, Ujú. ¿qué podría decirle a nuestro público? ¿Algún comentario que le gustaría hacerles? Pues creo que seguiría como repitiendo lo que ya he pues compartido durante la llamada, es estar abiertos a nuevas ideas, estar abierto a nuevos encuentros, y que eso aplica, les digo, para el arte y para la vida en general. Creo que la creatividad es parte de cada uno de nosotros, entonces ya sea que produzcas manual algo o que vayas a observar algún evento, alguna acción artística, eso siempre, no sé, creo que sería más como invitarles a que conozcan, incluso a las mismas personas que están estudiando, a que conozcan al compañero de a un lado, a la persona que está haciendo exploraciones, incluso a la persona que pareciera que no está haciendo nada también. De repente, a mí me parece como las charlas muy importantes, ¿no? Como ustedes dicen, en las charlas pueden pasar y descubrirse muchas cosas. Entonces, creo que sería estar abiertos a escuchar. Y en ese sentido, a escuchar al otro y a escucharnos a nosotros mismos. Sí, creo que esto también me lo digo a mí misma. Estar abiertos a escuchar al otro y a uno mismo. Wow, muchas gracias en serio por acompañarnos, Rosario. Pues, No, gracias a ustedes. entonces hasta aquí sería nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias también a los que nos escuchan por acompañarnos. Y esto fue el capítulo 6 de nuestro podcast Estudiando. Nuevamente muchas gracias, Rosario, y a ti también, Karen, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y que este proyecto siga. Muchísimas felicidades. Se necesita un tiempo de dedicación y pues adelante. En lo que se pueda apoyar en algún momento, pues ahí estamos. Muchas gracias. Sí, pensamos en usted. Y pues también a los que nos escuchan, les vamos a dejar todos los links de lo que es contenido extra en la página y pues también las redes sociales de Rosario para que puedan leer sus bitácoras y ver su arte en Instagram y su página de Facebook. Gracias. Gracias. Pues Nos vemos. Gracias.